extensa y fructífera hoja de vida y extraordinaria del doctor Marcano. Sin embargo, he resumido y trataré de ser lo más breve, sobre todo para ser respetuoso de los tiempos, tanto de nuestro invitado como de ustedes también. Tenemos al doctor, tengo el honor de presentar al doctor Luis Manuel del Valle Marcano Salazar, de nacionalidad venezolana, diplomático de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, magistrado por favor, jóvenes, aquellos que tengan el micrófono activo, si son tan amables de apagarlo, por favor, para evitar interferencias en el audio. De la manera más atenta, por favor, les pido apagar el micrófono. Gracias. Continúo. Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela desde el 21 de julio del año 2017. Actualmente asilado político en la República de Chile. Profesor universitario con más de 28 años de experiencia académica y docente. Funcionario diplomático por concurso de oposición, actualmente jubilado. Licenciado en Historia por la Universidad Central de Venezuela, abogado por la Universidad de Santa María, licenciado en Educación con mención en Ciencias Sociales por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica de Santa Rosa, por lo que hace a los cursos de posgrado, especialista en Relaciones Internacionales y Globales por la Universidad Central de Venezuela, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC, sede Venezuela, así como también especialista en Derecho Penal Internacional, magíster en Ciencia Política, con mención en Relaciones Internacionales por la Universidad Simón Bolívar, candidato a magíster en Derecho Procesal por la Universidad Central de Chile. Nuestro ponente es doctor en Historia, summa cum laude, por la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana y del Caribe, ULAC, sede Venezuela, doctor en Ciencias con mención en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, certificado de estudios de posgrado en Ciencias Sociales, certificado de estudios de postdoctorado en Estudios Políticos, certificado de estudios de postdoctorado en Ciencias y Artes Militares, mención Seguridad y Defensa Nacional, certificado de estudios de postdoctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas, por lo que hace a los cargos docentes desempeñados, profesor investigador docente, miembro del Centro de Investigaciones en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad SEC, Santiago de Chile, profesor investigador en la Universidad de San Sebastián, en Santiago de Chile, profesor de Derecho Internacional Público, profesor de la Cátedra de Introducción al Derecho en la Universidad Central de Venezuela, profesor por concurso de la Maestría en Historia de América en la Universidad Católica Andrés Bello, coordinador del programa de doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, magistrado de la Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela, en el exilio desde el año 2017, funcionario diplomático en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, diplomático adscrito a la Dirección de Fronteras, adscrito a la Dirección de la Secretaría, adscrito a la División de Investigación Histórica, secretario adscrito a la Dirección de las Américas, coordinador académico, director general sectorial de Seguridad Jurídica, director general de Sindicatura Municipal en la Alcaldía de Baruta. Como podrán ver ustedes, la impecable y destacada trayectoria de nuestro ponente, me daría yo toda la hora leyendo el impresionante currículum de nuestro invitado. No me resta más, de antemano, doctor Luis Manuel del Valle Marcano Salazar, siéntase en casa. Estamos sumamente honrados de que nos acompañe usted esta tarde.
con la disertación de Hart, la filosofía de Hart en la teoría jurídica contemporánea. Reciba usted, desde luego, doctor, nuestro aprecio, nuestro cariño, nuestra mano amiga, y desde luego ya, por favor, siéntase usted también, universitario Juchimán. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, le recibe con los brazos y con las puertas más que abiertas. Bienvenidos y buenas tardes. Agradezco profundamente a las autoridades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México, en la persona del doctor Arturo Magaña Contreras, director de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, y a la doctora Marisol González Hernández. Muchísimas gracias. Maestro José Adolfo Pérez de la Rosa, presidente de la Academia de Derecho de la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos, doctor Luis Abraham Paz Medina, responsable del Grupo de Investigación Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y Políticas Públicas, docentes de la carrera de Derecho. Fundamentalmente, estimados estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México, gracias por darme esta bienvenida tan especial. También envío un saludo a los estudiantes de la Universidad SEC en Santiago de Chile, en donde en este momento hago vida académica, y de las universidades Santa María, Central de Venezuela, Carabobo, Católica Andrés Bello de Venezuela, que guardo en mi corazón, y de los demás centros académicos hoy presentes, a quienes dirijo estas palabras. Hablaré a ustedes esta tarde sobre el concepto de derecho y orden normativo que desarrolla en su obra Herbert Hart, sus antecedentes, su origen, especialmente determinado por el aporte de John Austin como una primera mirada al constructo positivista de este ilustre filósofo británico que ha arropado las aulas de las universidades latinoamericanas desde las postrimerías de los años 60, generando revisiones, debates, críticas y puntos de partida para nuevas conceptualizaciones de esta disciplina dicotómica como ciencia y acción, tan importante para la humanidad como lo es el derecho. Es extensa y diversa la bibliografía que existe sobre la obra jurídica de Herbert Lionel Hart, uno de los filósofos británicos más influyentes del siglo XX, desarrollada en casi más de un centenar de artículos indexados en revistas Latindex, Scopus, WOS, en libros, revistas arbitradas, ensayos y compilaciones y conferencias. Aún después de su fallecimiento, su legado a la historia de las ideas jurídicas y a la teoría del derecho se ha expandido a nivel global de la mano de sus pupilos, entre los cuales destaca el filósofo jurídico estadounidense Joseph Raz, que es un compulsivo defensor del positivismo, cuyo aporte de sus 4 criterios, el de existencia, el de identidad, el de estructura y el de contenido, que seguramente han estudiado en sus revisiones de la teoría del derecho, son útiles para analizar la obra de Herbert Hart. Hart nace en Inglaterra en el año 1907, cuando Hans Kelsen, considerado el padre del positivismo jurídico, se encontraba iniciando sus estudios en filosofía del derecho y derecho constitucional en la Universidad de Viena. Hart va a vivir los momentos más convulsionados del siglo XX en medio de la disolución de una comunidad internacional que era débil y además inerte, y que va a presenciar estas 2 grandes desgracias del siglo XX, como lo fueron la Gran Guerra de Europa, Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, y el establecimiento posterior de un orden mundial repartido entre tensiones y distensiones este-oeste, pero determinado por el peso de la ley
en el concierto del sistema de Naciones Unidas. Y va a dejar de existir, va a dejar este mundo, este gran ilustre filósofo británico, apenas 3 años después de la caída del muro de Berlín, en medio de la crisis de un sistema internacional normativo que hoy clama por profundas reformas y además el establecimiento de una transición en el pensamiento jurídico y político occidental que aún se encuentra en movimiento y del que formamos todos parte de ella. Iniciaré mi disertación con la pregunta que todo intelectual contemporáneo, todo estudioso, todo estudiante de derecho se ha realizado, se ha formulado, y que Hart va a responder con una mesurada y clara narrativa. ¿Qué es el derecho? Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los conceptos que han sido más trabajados en el pensamiento occidental y que ha producido densos debates por su importancia para la humanidad y aún en medio de las profundas turbulencias que acosan los sentidos de libertad, de justicia y orden social, continúa generando polémicas, posturas epistemológicas, filosóficas y analíticas, hasta el punto de producir extensas y crudas y complejas discusiones. Mi limitada tarea de hoy no pretenderá ingresar a esa discusión, por el contrario, serviré de interlocutor con mi visión personal del pensamiento de Hart y sus debates más relevantes, con algunas argumentaciones que pretendan realizar una visión y revisión al trabajo jurídico en la vida de este importante filósofo en su camino por responder tan significativo cuestionamiento que es el derecho. Y al final daré un aporte personal sobre esas discusiones necesarias en torno al concepto de derecho. Con su obra The Concept of Law, el concepto de derecho, que fue producto de la influencia de John Austin, mediante la crítica que formula a su teoría imperativa, Hart desarrolla una corriente positivista a partir de la interpretación analítica del lenguaje como elemento fundamental del derecho mediante la filosofía del lenguaje ordinario, desde donde defendió como idea central la separación del derecho y la moral, no en cuanto a la aplicación normativa, sino en virtud de su análisis y observación, invocando para ello la imparcialidad epistemológica, que no distingue entre normas justas e injustas, sino que las estudia de la misma manera y con el mismo método. En efecto, desde una mirada morfosintáctica, Hart genera una discusión sobre los principales problemas de la teoría del derecho. La obra nace como producto de su ejercicio docente y de investigación en la Universidad de Oxford, en donde subraya la necesidad de clarificar conceptos y reconoce la existencia de diferentes tipos de normas que regulan la conducta en el contexto de ciertas diferencias. Invoca también la importancia de clarificar una lúcida distinción entre coacción, derecho y moral. Hart inicia su camino para dar respuesta a esa gran interrogante a partir de la crítica que formula del trabajo de John Austin, The Providence of Jurisprudence Determined, que es la determinación de la clave de la jurisprudencia, que fue el producto de sus lecciones publicadas póstumamente y que por primera vez va a evidenciar una aproximación analítica al derecho a partir de la jurisprudencia analítica como sistematización del derecho, es decir, el cómo es debe separarse de cualquier argumento sobre el derecho, es decir, del cómo debería ser. Previo al trabajo de Austin, la jurisprudencia era considerada a distinguidos estudiantes y público en general como un apéndice axiológico y de aproximaciones politológicas que aspiraban a aproximarse a entender la forma como el Estado debería desarrollar sus actos de gobierno en la búsqueda de la legitimidad y la forma que era de carácter obligatorio
para la sociedad en atención a la posición que sostenía, por supuesto, subordinada al derecho. Particularmente, John Austin ofreció una perspectiva científica del derecho alejada de las consideraciones históricas y evaluaciones de carácter moral. La idea central que va a desarrollar Austin versará en investigar cómo puede ser observado el mundo jurídico, aproximándose a lo que luego se conocería como la filosofía analítica. Sin embargo, a pesar de su trabajo sentenciado por la floja argumentación y la débil caracterización por Hart, logrará proponer la separación del sistema jurídico con todas sus variables integrales. Hart partirá criticando todo el modelo de Austin para construir una visión crítica y personal sobre el concepto de derecho, resumiéndolo, como hemos afirmado previamente, en un sistema de reglas primarias y secundarias con un mecanismo de interpretación que facilitara su aplicabilidad. En tal sentido, va a fortalecer algunas posiciones de Austin sobre las cuales levantará su constructo teórico. Para ello, distinguidos estudiantes, se dedicará a revisar algunos de sus planteamientos fundamentados sobre la mentalidad filosófica, como por ejemplo el derecho como coerción, que justificaría la existencia de órdenes que van a estar acompañadas por intimidación. En tal sentido, Hart va a responder de manera muy crítica, por decirlo, a esta visión únicamente coercitiva del derecho, toda vez que no solo existen en los sistemas normativos órdenes de carácter imperativo, también existen comportamientos consuetudinarios no aceptados por la legislatura, pero tampoco son prohibidos. Sin embargo, los aportes de Austin se consideran un antecedente importante del positivismo desarrollado por Hans Kelsen casi 80 años después, a quien Hart con su crítica también intenta completar, y que el gran y distinguido filósofo mexicano García Maínez va a traducir. En tal sentido, distinguidos estudiantes, Hart desarrolla sus apreciaciones críticas sobre la base de que el derecho no puede emanar de un soberano, pues tal consideración sería una apología al Estado absolutista. Por el contrario, las normas deben aplicarse a quienes las crean de la misma manera que a sus receptores. Por otro lado, invoca el carácter impero-atributivo de la norma jurídica, que a la vez de imponer obligaciones, concede facultades y potestades a los receptores, contrario al criterio coercitivo. En tal sentido, a la fórmula kelseniana de la doble estructura de la norma jurídica que todos ustedes están estudiando, Hart responde que el derecho no puede ser explicado por la simple existencia de órdenes y mandatos cuyo incumplimiento está sometido a una sanción, toda vez que también existen reglas que conceden facultades a las personas para la realización de actos, los cuales quedarían eclipsados si solo aceptamos el criterio que consagra la existencia del derecho en una relación entre supuesto de hecho, una conducta y una sanción. Perdón. En tal sentido, su aporte, que supone al derecho como un sistema de normas que se desarrolla a partir de la existencia de dos tipos de reglas, las reglas de carácter primario, en las que se establece que todos los ciudadanos tienen la facultad de hacer o no hacer ciertos actos dentro de su discernimiento y deseo, y las reglas de carácter secundario, que consagran que los ciudadanos están facultados para crear nuevas reglas de tipo primario mediante actos o expresiones que extingan o modifiquen las reglas primarias anteriores o establezcan la forma de controlar sus efectos. Por otra parte, Hart admitirá la costumbre social como parte del mundo que crea el sistema jurídico, siendo que a pesar de la existencia de normas, también pueden comulgar con ellas comportamientos reiterados y aceptados por la sociedad que puedan tener la posibilidad efectiva de solucionar un problema de carácter jurídico
siendo potestativo que el sistema que invoque la aplicación de la costumbre cuando no existan reglas jurídicas o reconocidas como tales, constituyéndose en elementos compulsivos, la posibilidad también de establecer la relación interdependiente entre la costumbre y el derecho. Hart refuta la postura de Austin respecto al criterio de que las normas son creadas por superiores a inferiores, en una constante de obediencia social a las normas como un hábito, toda vez que, como él mismo argumenta, los hábitos no son normativos, no son susceptibles de conceder derechos ni autoridad a ningún ciudadano. También refuta la indeterminación normativa que somete la norma a un soberano, en el sentido de que solo un sistema normativo que obedezca a reglas formales, no sometidas a ningún soberano ilimitado, podría perdurar en el tiempo más allá del poder. De tal manera que, distinguidos estudiantes, de los supuestos establecidos por Austin, surge la revisión teórica de Hart en función de las reglas de reconocimiento, según las cuales el ciudadano tendría la capacidad y la potestad de reconocer las reglas que lo constriñan, en oposición a las reglas que son únicamente hábitos y a los convencionalismos sociales. Las denominadas ausencias potestativas o las potestades jurídicas contenidas en la obra de Hart, que forman parte de la respuesta que Hart da a Austin respecto a la ilimitación del poder soberano, las presenta siguiendo 5 criterios. El primero, en función de la habilitación que se le da al legislador para crear leyes, sin una subordinación frente a un legislador superior. El segundo de estos criterios, según el cual para identificar que una regla sea derecho, es necesario determinar que dicha regla tenga como fuente un legislador habilitado por una regla preexistente. El tercero de estos criterios supone que para identificar la independencia de un sistema jurídico se hace necesario demostrar que las reglas primarias y secundarias habilitan al legislador. Como cuarto criterio tenemos el que sostiene que hay que diferenciar entre una autoridad jurídicamente ilimitada y otra que, aunque limitada, es superlativa en el sistema. Y el quinto, que establece que la presencia y ausencia de reglas que limiten al legislador se hace fundamental, no así sus hábitos y costumbres. En la discusión Hart, distinguidos estudiantes, advierte que los hábitos, las órdenes y la obediencia no son suficientes para analizar el concepto de derecho. Por otra parte, en la dicotomía entre reglas jurídicas y usos sociales, Hart va a advertir que los hábitos están constituidos por conductas que no pueden ser creadoras de derecho. De tal manera que la regla social, los convencionalismos, que a pesar de no constituir parte del sistema jurídico, van a servir como elementos éticos valorativos para determinar la conducta social y otorgar una delimitación deóntica a lo que debe ser el derecho. Finalmente, como factor determinante para identificar la distinción entre reglas sociales y reglas jurídicas, encontramos la juricidad y el sentido de pertenencia al sistema jurídico, lo que serviría como variable independiente de análisis y de interpretación. Vamos a retomar un poco brevemente la idea de Hart sobre el derecho como un sistema de reglas primarias y secundarias, toda vez que, según Hart, sin ellas no puede explicarse el derecho, tampoco su carácter dinámico, ni la potestad de incluir nuevas normas dentro del sistema frente a la existencia de una obligación. En tal sentido, distinguidos estudiantes y público en general, la obligación se constituye en el punto de partida, toda vez que la existencia subjetiva de una obligación implicará la preexistencia de una regla y la coexistencia de una sanción
expresada en la colectividad organizada. Hart, para explicar el contenido del mundo prejurídico en su obra, efectuó un ejercicio de simulación con la creación o la existencia de una sociedad primitiva regulada por un denominado protoderecho de reglas primarias únicamente, donde el único medio de control societal estaba determinado por la actitud frente al grupo hacia modelos de conductas que caracterizaban una obligación, siendo las únicas reglas que regulaban a esa comunidad aquellas que imponían deberes y obligaciones, con ausencia de aquellas que posibilitaban su interpretación en caso de dudas y su específica aplicación. En tal sentido, distinguidos estudiantes, advierte que en un mundo regido por reglas primarias únicamente, no forman parte de un sistema, sino solo constituyen pautas o criterios. Genera incertidumbre por la inexistencia de reglas que aclaren las lagunas por lo estático de las reglas y finalmente no existe o es débil la presión social para que sean cumplidas las reglas. Harks va a explicar que una solución de un paso del mundo prejurídico con un protoderecho a un mundo jurídico que genere certeza están las reglas de reconocimiento que nosotros hemos señalado y que están consagradas en el libro El concepto de derecho de Hart, las cuales nos permiten identificar cuándo nos encontramos ante una regla jurídica y cómo podemos distinguirla de las reglas sociales y morales con la indicación semántica que expresa el deber. Sin embargo, indica que el reconocimiento advierte la validez de una norma, más no su eficacia. Frente a lo estático de las normas en un sistema prejurídico, Hart propone la introducción de reglas de cambio que consisten en facultades otorgadas a los ciudadanos para que introduzcan dentro del sistema nuevas reglas primarias, dejando sin efecto las reglas anteriores. En este sentido, distinguidos estudiantes, las reglas de reconocimiento se comportan como un punto de conexión entre las reglas primarias y las reglas secundarias, en donde las primarias imponen deberes y conceden derechos y las secundarias adecúan las reglas primarias a un caso concreto. De tal manera que las reglas de reconocimiento funcionan como una bisagra, como una función de unificar y cohesionar al sistema normativo, constituyéndose en uno de los aportes más importantes de Hart a la filosofía jurídica, siendo el fundamento racional del sistema normativo, pues permite la identificación de esa validez y la obediencia al derecho. Otro elemento que incorpora Hart en su constructo teórico son las denominadas reglas de adjudicación, que suponen la facultad de identificar a los individuos que pueden ser juzgados y que definan el procedimiento que va a ser aplicado en cada caso. Por otra parte, distinguidos estudiantes, Hart otorga al lenguaje una importancia fundamental para interpretar el derecho y comprenderlo. Hart explica las normas jurídicas desde una teoría de la textura abierta del lenguaje, según la cual el juzgador realiza una elección entre alternativas abiertas. Para Hart, la vaguedad es primordialmente un rasgo del lenguaje natural que emplea estándares con una relación de designación graduable o sujeta a cierta variación. La tesis de la textura abierta o vaguedad es sostenida con el propósito fundamental de demostrar que todo análisis conceptual es relativamente indeterminado y por ello resulta insuficiente para acceder a una explicación. Respecto a la relación entre derecho y moral, a Hart a diferencia de Kelsen, no le interesa la pureza del derecho ni su carácter científico.
Sin embargo, su carácter positivista le permite identificar y reconocer distinciones importantes entre el derecho y la moral. La separación que existe es eminentemente conceptual, toda vez que afirma que todo derecho debe contener un sentido moral para poder ser concebido como tal. La moral en Hart, distinguidos estudiantes, puede ser identificada como un ente invisible que genera entre los hombres una igualdad en valores que contrarrestan las desigualdades de la naturaleza. Observa a la justicia como aquello que es equitativo entre los hombres en la distribución de deberes y derechos. Hart hace una distinción, una identificación entre la obligación jurídica y el deber moral, encontrando algunas semejanzas. La primera de estas es que ambas se refieren respecto a lo que debe hacerse o no debe hacerse en circunstancias de la vida cotidiana. La segunda entiende que las reglas exigen acciones u omisiones que no requieren de habilidades especiales. La tercera observa que su cumplimiento está dentro de lo que una persona con discernimiento puede hacer o no hacer. Y la cuarta estima que su cumplimiento es natural, es decir, es un hecho que debe esperarse, por lo que no admite ningún tipo de gratificación. Respecto a las distinciones entre derecho y moral, podemos encontrar las siguientes. Una regla de carácter moral, aun cuando su sanción, a diferencia de la norma jurídica, sea impuesta por el Estado, conserva su poder de obligar a una persona a su cumplimiento, toda vez que el repudio es capaz de generar la necesidad de obediencia. La norma moral va a mantener un contenido que limita la libertad individual frente a la presión social. Una regla jurídica, por su parte, puede no gozar de aprobación o un sentimiento de necesidad o utilidad para una sociedad. Sin embargo, al formar parte del sistema normativo, posee validez y legitimidad. De tal manera que la regla jurídica, a diferencia de la moral, según Hart, su validez no deriva del consenso de la sociedad, en tanto que la regla de las reglas morales sí. En la moral no existen las reglas de cambio que están presentes en el sistema normativo de Hart. En todo caso, los usos morales van a estar determinados por el cambio y desarrollo social que cada comunidad jurídica se otorga de acuerdo a sus principios axiológicos y valorativos. Finalmente, Hart hace mención en su obra a dos grandes sistemas normativos que rigen el mundo occidental: el de derecho escrito y el derecho consuetudinario o de costumbre. En ambos sistemas identifica el problema del lenguaje como instrumentos de comunicación que es necesario para la aplicación del sistema de interpretación, que requiere un criterio previo otorgado por el sentido subjetivo y objetivo de los ciudadanos, que son observados y regulados por reglas, siendo que el significado y connotación de la norma se determinará mediante la aplicación de las reglas de reconocimiento que hemos mencionado. Respecto al escepticismo jurídico, Hart va a rechazar la teoría jurídica mecánica y la teoría de la predicción, toda vez que al tener el poder de toma de decisiones del ser humano en la toma de decisiones, no estamos exentos de cometer errores. El mundo es circundante, no es un mundo finito, por lo que existen aspectos que no conoceremos. Tenemos entonces que si la generalidad del lenguaje no permite la certeza anticipada en el derecho que se legisla para que éste sea aplicado, entonces existe un vínculo entre la textura abierta que hemos mencionado y la regla de cambio. Es decir, que cuando el caso concreto se presenta, la generalidad de la regla no lo contempla. Finalmente, para ir concluyendo, Hart comprende al formalismo jurídico o al denominado conceptualismo como una actitud ante las reglas verbalmente formuladas que procura encubrir y minimizar la necesidad
de tal elección, una vez que la regla ha sido establecida. Advierte que de esta forma el derecho se convertiría en una disciplina de cálculo racional que sopesa los hechos, las reglas y anticipa los resultados. El criterio de Hart, como hemos advertido, muy discutido, controvertido, como también muy seguido, sirve de punto de partida para la determinación de nuevas propuestas en ese proceso de movimiento epistemológico que rodea a la academia general, internacional y en especial a la latinoamericana. Desde el punto de vista personal, quien les habla ha visto y ha repensado muchos criterios, así como el de Hart y muchas propuestas teóricas, y ha formulado una propuesta para la determinación a una aproximación de ese concepto de derecho y para, desde el punto de vista personal, dar respuesta a esa interrogante. En tal sentido, he partido de la base que el derecho, además de ser un producto de reglas y normas, no puede dejar al lado los principios, valores y antecedentes que le otorgan movilidad social. De tal manera que he considerado que el concepto de derecho debe ser analizado a partir de estructuras o marcos teóricos metodológicos que permitan una observación holística de sus fuentes, su elemento ontológico y sus fines. En tal sentido, he identificado 4 estructuras. La primera, la estructura histórica, que podría facilitar a partir de variables dependientes e independientes determinar el desarrollo de la idea del orden en diversas sociedades. La segunda, la estructura semántico-morfosintáctica estructuralista, que podría permitir a partir de estudios comparados evaluar las transformaciones del concepto de derecho desde el lenguaje en la relación interdependiente enseñanza-aprendizaje. La tercera, la estructura axiológico-evaluativa, que permitiría determinar el peso de los valores en la construcción de las normas desde un constructo organizacional, burocrático, legislativo y moral. Y la cuarta, la estructura socio-representativa, que podría facilitar evaluar diversas variables dependientes e independientes en virtud del reconocimiento social de las reglas de derecho, válidas, legítimas y el peso de cómo esa validez y esa legitimidad va cediendo ante diferentes tipos de estímulos externos, cambio, continuidad, evolución, quiebre social. Todas desde un constructo de superestructura sistémica, invocando para ello el aporte de David Easton sobre la teoría de los sistemas sociales. Gracias a todos por haberme escuchado en esta tarde. Gracias, magistrado, por su interesante charla. Jóvenes, como he mencionado en el chat, si alguno de los presentes desea formular alguna pregunta y desea hacer el uso de la voz, formularla verbalmente, puede alzar la manito o en su defecto, si en caso de que no desee formular la pregunta de manera verbal, lo puede hacer escrito y con gusto le doy lectura. Tenemos en este momento en el aula virtual 103 asistentes a esta charla, así que jóvenes, si alguno de los compañeros profesores de Derecho que también nos acompañan esta tarde desea formular alguna opinión o preguntar algo, adelante, con mucho gusto, los micrófonos están abiertos. Buenas tardes. Hola, les saludo. Doctor, antes que nada, muchísimas gracias. Marisol González, hemos estado platicando por el chat. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación
y seguramente ha dejado muchísimas dudas e inquietudes en nuestros alumnos, y ante su presencia creo que hasta cohibidos los dejó, que no se atreven a preguntar. Bueno, yo sí quisiera comentar lo interesante del trabajo del jurista que hoy nos presenta su trabajo, el doctor, es justamente que analiza las posturas de los grandes juristas como Kelsen, como Austin, y él genera su propia visión del derecho. Y habla mucho acerca de esta parte del reconocimiento, de ese consenso, de esa posibilidad, y me quedo con una maravilla de frase que mencionó, que al final de cuentas todo el derecho debe tener un poco de contenido moral, ¿no? Ahí la gran crítica de qué tiempo o en función de quién va a establecer esa moral, ¿no? Lo cual es una de las premisas para Kelsen para tratar de sacar a la moral del derecho, porque siempre existirá la posibilidad de que esa moral que para unos es correcta, pues para otros pudiera incluso ser dañina. Y más que una pregunta, me gustaría comentarle una situación que está viviendo justamente en México y que tiene mucho que ver con esto de la aceptación de la norma, ¿no? Recientemente, probablemente lo haya leído, hubo una reforma al Poder Judicial, una reforma que al parecer es bastante profunda y que de último minuto el legislador no con cuál fue su intención, introduce un artículo que abiertamente es contrario a nuestra Constitución mexicana, ¿no? Al prolongar el periodo del presidente de la Corte por 2 años más para el ejercicio de sus facultades, lo cual obviamente no hay una aceptación, especialmente de la gran mayoría de los juristas, pues consideran que resulta bastante vergonzoso que el propio legislador atente directamente a la Constitución. El sentido de la inquietud es, en función de esto, sabemos que formalmente tiene, formalmente porque fue emitida siguiendo el procedimiento que nuestra propia Constitución, sin embargo, su contenido, pues aparte de institucional, sería completa y absolutamente desde el punto de vista de lo que comenta Hart. Nos gustaría escuchar bueno, a lo mejor no haya escuchado del asunto, nos gustaría escuchar porque justamente los que justifican esta norma dicen que tiene un contenido moral, porque es facilitar que se aplique la reforma constitucional al Poder Judicial para permitir que se lleve a cabo, ¿no? Que se justifica porque se necesita, valdría el mal comentario, se justifica violar la Constitución porque eso va a favorecer que el Poder Judicial empiece a funcionar correctamente. Espero no haber sido muy larga y enredada mi cuestionamiento, y sí me gustaría mucho saber su particular visión de este tema. De antemano le agradezco, magistrado. Claro, sin caminar por los caminos de la autodeterminación de los pueblos y de la no injerencia, yo tengo una opinión muy particular sobre el caso que sí, por supuesto, he escuchado y estoy a favor de quienes, claro, muy tímidamente se oponen a esta situación. Y es que la moral dentro del constructo del sistema jurídico debe estar contenida dentro del conjunto de las normas que van a regular ese mundo jurídico y no para su aplicabilidad, porque ahí viene el problema de la manipulación de la moral en función de cómo manejo una norma, de cómo manejo una estructura para satisfacer uno u otro interés. Por eso es que la moral, cuando está contenido dentro de la norma, que le otorga una visión axiológico-valorativa, rige para todos sin esa necesaria aplicabilidad externa. Esa es la visión muy somera que le puedo dar con respecto a esa inquietud que tiene mi distinguida
profesora y amiga. Gracias, muy amable. Jóvenes, ¿alguien más que desee formular alguna pregunta? Bueno. Pues si no hay ninguna otra, algún comentario, le pido por favor a la maestra Fabi, si es tan amable de auxiliarnos por favor con la entrega virtual de la constancia al doctor Luis Manuel del Valle Marcano Salazar. Dice lo siguiente: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México, a través de su división académica multidisciplinaria de Los Ríos y el programa educativo en Derecho, otorgan la presente constancia al doctor Luis Manuel del Valle Marcano Salazar por su participación como ponente magistral en el ciclo de conferencias Filosofía del Derecho con el tema Hart en la teoría y filosofía realizado el 10 de junio del año en curso por esta división académica a través de la plataforma Microsoft Teams. Tenosique, Tabasco, a 10 de junio del año 2021, y firma el doctor Arturo Magaña Contreras, director de la división académica multidisciplinaria de Los Ríos. Doctor, de manera virtual hacemos entrega de esta constancia ya por ahí de manera en formato electrónico, PDF, se la habremos de hacer llegar. No me resta más, doctor, que darle y expresarle mi puntual gratitud por gentil disertación que ha tenido usted a bien participar con nosotros esta tarde dentro de este ciclo de conferencias de filosofía del derecho. Doctor, reciba por favor nuestro abrazo cariñoso, nuestra eterna gratitud, y ojalá, primero Dios, pronto estén dadas las condiciones para que nos pueda usted estar en nuestra casa académica, la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Muchísimas gracias. Pues saludos. Ya, abrazo Santiago a la universidad, abrazo a la Universidad Autónoma de Tabasco en México, como otra de mis casas de estudio preferidas, y me hago miembro virtual de su claustro profesional y académico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Mis alumnos aquí en el chat interno dicen que los dejó usted con la boca abierta, que su conocimiento del tema es indudable y que hasta pena les dio preguntar algo porque quedaron intimidados por su presencia y por la puntualidad, pureza y brillantez de sus palabras. Le agradezco infinitamente. Una cátedra bastante clara y precisa, dicen por aquí. No había escuchado nunca acerca de HAT. Le agradezco, comparta sus conocimientos con nosotros. Muchas felicidades, profesor. Fue un tema muy interesante. Por aquí una persona invitada ajena a nuestra universidad. Muchas gracias al profesor Luis Marcano por su excelente conferencia. Y seguramente su plática va a ser motivo de inspiración. Y yo creo que eso es mucho lo que buscamos en nuestros alumnos, inspirar. Por aquí sí hay una mano levantada de nuestra alumna, doña Iris. Le concedo la palabra. Ella, le comento, es una alumna extranjera aquí en México estudiando, que tiene la posibilidad de estar también de refugiada aquí en México. Le voy a conceder el uso de la palabra brevemente. Adelante, Iris. Buenas tardes. Magistrado, para nosotros es un enorme placer que usted nos haya compartido tan extraordinario conocimiento. Anteriormente no había escuchado yo sobre Hart, pero sí le diré que hubieron ciertas duditas ahí, pero no pude formular en sí la pregunta y no siento el valor como de
de hacérsela. Pero sí, me siento en lo personal muy agradecida con usted por su valioso tiempo compartido, por tan extraordinario conocimiento, y nosotros, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siempre le vamos a recibir para que usted nos dé esas magistrales conferencias. Saludos y bendiciones. Gracias, agradezco esas palabras a la distinguida estudiante que en este momento acaba de referirse. Pido a las autoridades de la universidad den mi correo a todos los estudiantes que con mucho gusto y un gran amor por el derecho que ha arropado nuestras vidas, no como una disciplina y un trabajo, sino como una forma de vivir, podré responder a todas sus preguntas. Podré abrazarlos como estudiantes también en esa dinámica que tenemos todos los profesores de acompañamiento permanente de nuestros estudiantes. Así que los asumo como estudiantes míos también, y si quieren hacerme las preguntas que ustedes quieran, ahí está el correo electrónico para que puedan ustedes comunicarse conmigo, y con mucho gusto atenderé a sus planteamientos. Gracias. Le leo brevemente mi reconocimiento y gratitud por el tema que acaba de impartir el día de hoy. Saludos. Así es, quedamos impactados ante su gran conocimiento. Gracias por su tiempo y por compartir algo de su sabiduría. Muchas gracias, profesor, por todo su conocimiento compartido con nosotros. Un placer asistir a una conferencia brindada por usted de Caracas, Venezuela. Muchas gracias a nuestro querido profesor por tan excelente conferencia. Gracias, profesor, por esta excelente conferencia, y sinceramente estoy seguro que dejó a todos sin palabras. Gracias, y yo sé que usted va a ser una gran inspiración para mis alumnos. Yo sé que algunos de ellos van a ver en usted la posibilidad de esa admiración que nos lleva a veces a inspirarnos en alguien para aprender más. De antemano le agradezco muchísimo, un honor, y ya sabe, las puertas de esta casa universitaria siempre estarán abiertas para usted. Mi abrazo fraterno también. Gracias a usted y a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Bendiciones. Pues gracias, jóvenes, por su asistencia. Gracias, magistrado. Aprovechando las bondades que en este momento la virtualidad nos ofrece. Y nos vemos, jóvenes, la próxima semana con la otra charla. Que tengan todos una excelente tarde, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Gusto en saludarles. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctor. Igualmente, doctor. Nos vemos, doctora. Gracias, chicos, a todos. Sin duda, sí, les dejo con la boca abierta, porque te das cuenta cómo hay personas que están altamente calificadas, y eso debe de ser motivante para todos ustedes, para que se den cuenta que este pequeño puñadito que está aquí, de estudiantes, tiene mucho potencial, muchachos, para poder llegar a ser como ustedes quieran llegar a ser, tan grandes o más que los conferencistas que están viendo. Adelante, Basti. Ya salió el doctor Marcano, pero adelante, te escuchamos. Si es que quieres comentar algo. Doctora, es para ustedes. Muchas gracias, maestra. Pues en lo personal, yo la verdad que impactada tanto en la conferencia del otro día como en la de hoy. La de hoy sentí que las palabras eran un poco más técnicas y así, entre ratos difícil de entender, pero se me hacía muy interesante el tema, y les agradezco, maestro, que nos dé esa oportunidad de que podamos escuchar del conocimiento de otras personas que la verdad sí, mi reconocimiento, yo me miro a un futuro y no sé si pueda llegar a tener ese conocimiento, pero maestra, gracias por inspirarnos y por querer, al ustedes darnos esa oportunidad, nosotros queremos aspirar a ser como ellos, y como usted dice, quizás hasta mejores, pero es un gran reconocimiento tanto para ustedes como para ellos, maestra. Al contrario, hija, siempre se hace con todo el cariño para ustedes, ¿no?
para que ustedes se den cuenta que estamos alejados del centro del país, alejados de nuestra capital del estado, pero que siempre se hace con mucho cariño y con mucha dedicación, para que ustedes se den cuenta lo maravilloso que es el derecho y la posibilidad que existe de prepararse donde quiera que uno esté, siempre y cuando uno tenga verdaderamente vocación y cariño. Y de verdad, todos ya les dije, ponemos nuestro mejor granito de arena, porque les queremos que ustedes lleguen a ser grandísimos, que lleguen a ser excelentes abogados, porque tienen todo para lograrlo. Lo único que necesitan es abocarse, disciplinarse, ordenarse, estudiar, ser constantes, que nada los limite. No porque están aquí, crean ustedes que es imposible para ustedes llegar un día a impartir una conferencia como esta. Y pues gracias, porque ustedes son la verdadera inspiración y la razón de ser de esta carrera. Gracias también al maestro Romeo, que por ahí estuvo siempre acompañándonos. Gracias que nos permitió a sus alumnos, también los otros maestros que les autorizaron. Y pues estamos en la otra, que la otra es un maestro de Panamá que nos va a compartir también su conocimiento. Y bueno, si queda alguna posibilidad más adelante de que sigamos trayendo, podemos ir organizando una vez al mes una conferencia de distintos temas con amigos de otras partes del mundo, y ustedes nos van dando la pauta sobre qué, y podemos ir instaurando una vez al mes una charla para que ustedes encuentren conocimiento e inspiración en otras personas. Cuídense mucho, ahora sí cuídense mucho porque nos mandan a rojo, muchachos, así que a cuidarse, a cuidar de sus familiares, y estamos en contacto. Gracias, linda tarde. Gracias, doctora, igualmente. Gracias. Nos vemos, doctora, doctor. Saludos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos en la próxima clase, profe. Saludos. Gracias a todos, muchachos. Excelente tarde. Buenas Nos tardes. vemos. Gracias, maestra. Gracias por la Nada invitación. para Que tengan recordar a los bonito día. chicos que se inscriban para el próximo curso, la próxima conferencia, perdón, que se inscriban en la página. Pues ya escucharon, jóvenes, a la maestra Fabiola. Por favor, todos aquellos que deseen participar en la próxima charla, que se inscriban, por favor, en el chat creado, perdón, en el link creado para este propósito, y que también a través de ese link ustedes puedan descargar las constancias de participación en cada una de las conferencias, que además tienen valor curricular, ¿eh? Gracias a todos. Gracias, Fabi. Como siempre, al equipo técnico de nuestra división académica, a la maestra Anita, a la maestra Fabi, y a todas las personas que de una u otra manera han tenido a bien hacer posible este foro. Sobre todo, muchachos, como ustedes lo han señalado, presentándoles a compañeros profesores de otras latitudes, como es el caso del magistrado Marcano Salazar, que es de nacionalidad venezolana, pero que actualmente se encuentra radicado en la ciudad de Santiago de Chile. El próximo ponente es el doctor José Hernández de Panamá. La próxima charla quedan cordialmente invitados. Que tengan todos, como dice el maestro Romeo, una excelente tarde. Dios les bendiga y muchas gracias.